Bodega San Francisco, creciendo juntos. Presenta el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Todo parece indicar que Pamela Giles, la polémica diputada ahora del Partido de la Gente, será la próxima presidenta de la Cámara. Así como lo oyen, la misma parlamentaria que se ha declarado férrea opositora a este gobierno sería la carta del actual oficialismo, la DC y el PDG para ocupar el principal puesto de la testera. Hasta anoche se decía que este bloque logró un acuerdo administrativo que será anunciado esta mañana a las 11 y acá les cuento de las negociaciones que están a toda máquina en las últimas horas. Vamos a hablar de eso. Marily Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Yo muy bien, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? No el cambio de mando, no el cambio de gobierno, siento que soy como... estoy solitaria. Con el precio del petróleo escalando de manera desenfrenada el fin de semana. ¿Sí lo más importante de todo? ¿Sí? El tema estaba tan severamente afectando a los mercados globales que Trump tuvo que salir ayer con altavoz a decir que él lo arreglaría. ¿Por qué y cuánto afecta al mundo y a Chile que el llamado oro negro esté con estos niveles de volatilidad? Vamos a hablar de todo eso, pero partamos, Paula Valenzuela, por la presidencia de la Cámara de Diputados y lo que podría dejar a Pamela Giles, que en octubre, noviembre del año pasado decía, no, por ningún motivo yo no quiero, en la presidencia de la Cámara. Así es. La semana pasada hablábamos de cómo la derecha estaba llevando cierta ventaja en las negociaciones de la presidencia del Senado. Y esa decisión sobre quién será el líder es especialmente simbólica. Hablábamos de eso porque el próximo presidente del Senado le va a entregar la banda presidencial este miércoles al presidente José Antonio Kast. Claro. Pero donde también estarán eligiendo a su presidente a la misma hora, a las 8:45 de la mañana, a solo horas de que ocurra el traspaso de mando, será la Cámara de Diputadas y Diputados. Y este lunes, ayer, fue un día intenso de negociaciones. Yo diría que en la izquierda hubo reuniones desde la mañana a la noche. De hecho, una última reunión fue a las 21:30 de la bancada del PPD, el único partido que hasta ahora faltaba por sellar su sí. No había dado ese visto bueno respecto a este acuerdo del que les hablaba entre el actual oficialismo, la DC y el PDG. Ya tenemos los votos. Pamela Giles va a ser la presidenta de la Cámara. Decían ayer, demasiado taxativo de la izquierda. Me llamaba la atención. Y en la tarde, públicamente, por ejemplo, el diputado ese Héctor Barría dijo que se logró un muy buen acuerdo entre el oficialismo, el PDG y ellos. Aunque en paralelo la derecha aseguraban que todavía todo puede pasar. Y todavía muestran optimismo, al menos en la derecha. Sí está claro que en la izquierda solo suena un nombre como presidenta, que es el de Pamela Giles. Mientras en la derecha corren varios nombres como opciones para liderar la Cámara. Primero, el UDI, Jorge Alessandri, el RN Diego Chalper y el republicano Agustín Romero. Este último, al parecer, es el que corre con más ventaja para ser la carta de la derecha. Ya. ¿Por qué es necesario lograr un acuerdo administrativo? Tenemos que explicar esto, porque es muy importante. Porque ni la izquierda ni la derecha tienen una mayoría absoluta en la Cámara. La derecha estuvo cerca, pero igual debe convencer a 2 parlamentarios independientes con sensibilidad de centro-izquierda para poder ser parte de su mayoría. La izquierda estuvo bien lejos de obtener una mayoría y ocurre que hay un partido bisagra, ese que no se identifica, harto escuchamos en la campaña, ni con la derecha ni con la izquierda, y que tiene un buen número de representantes. ¿De quién estoy hablando? Del Partido de la Gente. Así es, exactamente. Entonces revisemos la composición de la Cámara del periodo 2026-2030 que se va a iniciar este miércoles, a ver si queda más claro el panorama. El cientista político Danilo Herrera hace unos mapas súper bonitos que me ayudaron un montón, así que les voy a contar cómo queda. En la derecha, el Partido Republicano tiene 31 diputados. Yep. La UDI 18, RN 13, el Partido Nacional Libertario 8, 3 socialcristianos, 12 Bópoli y 1 demócrata. Eso suma 76. 76. A 2 de la mayoría absoluta. Obligados a negociar entonces, ¿cierto? Y en la izquierda, el Frente Amplio tiene 17, el Partido Comunista 11, el Partido Socialista 11 también, 9 el PPD, 8 la DC, el Partido Liberal 3, 2 de la Federación Regionalista Verde Social, 2 radicales, 1 de Acción Humanista y 1 independiente. Está ahí contando eso a suma, Carlos Bianchi. Exacto, como en ese bloque. Eso suma 65, lejos de la mayoría. Pero quedan los 14 del Partido de la Gente. ¿Y eso cuánto suma? Si sumamos la izquierda más el PDG, 79, que es la mayoría para elegir. 78, son 78. O sea, uno más ya
se puede decir, como bien decías, Y Olga. Paula, ¿y cuántos alineados están esos 14? Que era el problema. Ah. Era la gran Te me discusión estás siempre. adelantando mucho, María. Te me estás adelantando mucho, No, porque vamos hay a llegar, mucho. vamos Ya a vamos a llegar. llegar ahí. Siempre sí. decíamos que era difícil contar eso, es como un bloque. Ya. Bueno, y está por verse. está por verse. Y 79 es justamente el cálculo que hacen en el progresismo, que dicen que tiene los votos. 79 versus 76. Y eso es apostar alto, porque dicen, han negociado a tal punto en la izquierda que hasta los díscolos que en su momento fueron conquistados por la derecha por la centro derecha, más bien digo, por ser parte de su acuerdo, estén votando ahora por Pamela Giles como presidenta. ¿Qué serían quiénes? ¿Vas a decirlo? Lo voy a decir. Pero también antes de decirlo, quiero recordar que la derecha en un principio tomó la decisión de vetar al PC y al Frente Amplio, lo que ayudó a ahuyentar al resto de la izquierda, y entonces estamos hablando hoy de este acuerdo con el PDG, partido al que le ofrecen presidir el primer año de la Cámara. Iván, ¿a qué díscolos me refiero? A ver. A Jaime Mulet, principalmente, que fue uno de los principales nudos, o sea, los más difíciles de convencer, dicen. Renan Linco y Carlos Bianchi, Carlos Bianchi es independiente. Es independiente A puro. veces vota con la derecha, a veces con la izquierda. Y además independiente puro porque salió como independiente. Igual Claro, que- y eso es súper complicado, ¿no? Porque no está en ninguna lista, digamos. Claro. Y hay otros inconvenientes sobre la mesa, porque Marisela Santibáñez, de la bancada comunista, acaba de someterse a una operación quirúrgica, por lo que su presencia se ha puesto en duda. Ya. Pero lo que me decían ayer es que el PC ha asegurado en estas reuniones que sí va a llegar. Y Javiera Morales, diputada del Frente Amplio, que tiene lamentablemente un diagnóstico de cáncer de mama, y hace unos días había anunciado una pausa temporal de su actividad legislativa, me confirman desde su equipo que sí haría una excepción y va a llegar a votar a la sala este miércoles. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué convenció? Que una pregunta también que une lo que decía Marily, ¿qué tan alineados están y por qué se convencieron supuestamente estos diputados díscolos de centro de ir a pactar con el oficialismo de la PDG Que y son el PDG? Bianchi, Alinco y Mulet. Claro. Básicamente. Básicamente. Dicen que el proyecto de conmutación de penas a mayores de 75 años aprobado en el Senado la semana pasada y que causó gran revuelo, hemos hablado harto de eso, fue un punto de inflexión para la izquierda, o al menos para quienes estaban pensando en pactar con la derecha, porque en el Senado los impulsores de esta iniciativa fueron parlamentarios, principalmente de Chile Vamos. Y por supuesto, tenemos que detenernos a analizar el nombre de Pamela Giles. Claro. Solo 7 días para que termine el peor gobierno de la historia y Gabriel Boric se vaya para la casa. Por fin termina esta pesadilla a la que fui la primera oposición y la más fiera crítica. Eso posteó en su cuenta de X Pamela Giles hace tan solo unos días. Duro, ¿no? Duro. Po. En la izquierda hay conciencia de que es un nombre incómodo en el sentido de que, como bien ella lo recalca, fue opositora de su propio gobierno y específicamente de la persona de Gabriel Boric. Sin embargo, el diputado electo PC Marcos Barraza graficó súper bien el sentir del sector ayer ante 3 en Vivo en Semana Política, que dijo, yo no me centraría en un nombre, no quiero esta discusión en ese nombre porque el objetivo central es evitar, según sus palabras, que la extrema derecha llegue a la presidencia de la Cámara, porque yo les decía que el nombre más probable de la carta de la derecha es El diputado republicano. Agustín Romero. Y Ahora, en la, es incómodo. Giorgio Jackson en el bloque anterior. mira, qué bueno que lo dices, porque fue un silencio largo, ¿no? Largo, dijo. Y después, para después decir, menos mal que no tengo que estar en esta negociación. Y ayer Diego Quesada, en la nota de Tele 13, recordaba que cuando se rechazó la reforma tributaria de Gabriel Boric, quizás una de las derrotas más sentidas de este gobierno, Pamela Giles salió de la sala, no votó, y hubo, digamos, le gritaron varias cosas en la sala, Sí, varios improperios, digamos. Sí, y le enrostraban que por su culpa, digamos, había rechazado una reforma central para el programa de gobierno de Gabriel Boric. El video de Te cagaste al país, perdón el lenguaje. Sí, Ese gracias, video, Iván, sí. Que son Ese. diputadas que le gritan. Carol Cariola. Carol sí, que Cariola, le gritan sí. a 5 metros de distancia. Digamos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le habrá costado tomar la decisión ahora de apoyar a Giles al PC y al Frente Amplio, quienes, por cierto, tienen la mayoría de su sector? ¿Se acuerdan que les decía cuando les contaba el mapa? Tienen la mayoría de diputados. Entonces, este silencio, Giorgio Jackson, es bastante decidor. Pero se supone que están todos alineados. Se supone. Y cómo olvidar también que en este mismo estudio Giles dijo que le haría la vida imposible a José Antonio Cast. O sea, es una figura incómoda de lado y lado. Pero en el PDG creen que tiene mérito suficiente y es más. Algunos dicen que debería ser ley que el parlamentario más voteado sea el presidente de la Cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Pamela Giles ostenta ese Ese récord. tiene casi 100.000 votos.
Número de votos. Pero Número de podría votos. ser, digamos, de un partido muy pequeñito. Podría El ser, más votado. Podría claro, ser. podría Claro. ser. Dicen que debería ser incluso ley. Sí, No de sé qué hecho- tan de avanzado hecho, está esa pelea idea, con pero- Manucheri, pero con Manucheri peleaba por el porcentaje. Claro. Claro, pero la cantidad, en números absolutos tiene Absoluto. Pamela Giles más votos, ¿no? Y el PDG dice que esta vez están todos alineados, a diferencia, ¿se acuerdan?, del quiebre que vivió en la administración pasada. Que en parte ese quiebre se dio porque la izquierda no le dio la presidencia de la Cámara. Claro. Y ahora tienen asegurado al PDG con la presidencia del primer año, lo cual hace un acuerdo, digamos, bastante más firme hasta ahora, que digo, ya yo siempre digo, que queda poco, pero en verdad queda mucho, porque en muchas horas puede pasar harto. Sí, pues, o sea, quedan 24 horas. Así Quedan que- 24 horas. Y no se acaban las negociaciones hasta último minuto porque hay intereses cruzados. Hay ofertas de conformar comisiones importantes, por ejemplo, Constitución, que era una que le importaba harto, me dicen a Jaime Mulet, o incluso presidencia de las mismas comisiones. Lo que sí está claro es que de concretarse la presidencia de Pamela Giles significaría un duro golpe para José Antonio Cast. Y nuevamente estaría en jaque la capacidad de gobernabilidad de las derechas, bien digo, que tanto hemos hablado en este espacio. Claro, porque con 76 escaños O sea, solo necesitan dos. No son Dos, capaces claro. de armar. Ahora, Está por verse, yo les decía, a las 11 de la mañana ya está fijada la pauta para donde los firmantes van a dar cuenta de su compromiso por que sea Pamela Giles la presidenta de la Cámara. y ahí viene el enorme test para el Partido de la Gente. Que Enorme. que los 14 votos estén mañana. Que no se diluyan. Sí, porque todas estas semanas venimos reporteando que hay parlamentarios del PDG, diputados del PDG, que no estaban dispuestos a votar por la izquierda. Ahora, ayer me decían que Franco Parisi está muy convencido de estas negociaciones, por ende, eso hace suponer que hay un orden en la bancada también. Cuestión que antes no pasaba. Franco Parisi no estaba de acuerdo con las negociaciones que estaba llevando la anterior bancada con la izquierda, ¿te acuerdas? Claro, había una... Entonces, si el sí, líder, digamos, está de acuerdo, podría eso permear al orden de la bancada. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas 24 horas. Vamos a ver. Ahora, Entretenido, hasta la noche, cuando- mañana. la primera vez que esto se dijo A ver, fue Franco Parisi en el debate de Canal 13. Eso fue a fines de octubre del año pasado. Dijo, vamos a ganar la Cámara de Diputados y Pamela Giles va a ser la diputada más votada y además va a ser presidenta de la Cámara de oye, Diputados. y también, Y Pamela Giles me dijo, lo puedo decir porque me lo dijo, me dijo, ¿por qué dice eso si yo no quiero y no quiero, Oye, no sé y qué, y acá- además me está poniendo presión? Y no sé acá qué. mismo hablábamos de cuando Franco Parisi estaba rearmando su campaña de cómo conquistó a Pamela Giles para ir al PDG, porque acuérdense que Pamela Giles no era del PDG, o sea, lleva menos Sí, de pues, cuánto, ¿6 meses? ¿8 meses? Si no me equivoco, poquito. poquito. Pero Franco Parisi vino para acá y contó, Sí. contó que tenía un acuerdo con entretenida, la abuela. La abuela. Que ha reposteado todas las notas sobre acuerdos de su nombre. Marily Luders, hablemos del petróleo, hablemos de cómo nos impacta y cómo le impacta al futuro ministro de Hacienda. Veamos en perspectiva lo que está pasando con el petróleo. El precio del petróleo en febrero estaba en torno a los $70 el barril. Ya. Tras el anuncio de la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que fue el 28 de febrero, saltó a un poquito más de 80. Una semana después, a más de 100. Y en algunos minutos de la noche del domingo, se coqueteó con los 110, 120. Y con ello el temor de un impacto en la inflación global. O sea, imagínense rápido. Yo traté de mirar en este último año móvil, o sea, las últimas 52 semanas, a ver a dónde nos habíamos movido. Y lo más bajo en este año, digamos, no calendario, llegamos a $59 el barril. Y lo más alto a 119, o sea, el doble. En un año hemos pasado el fondo por un petróleo con precios muy diferentes. Ahora, mientras hablamos, está en un 90 y poco. O sea, retrocedió con respecto a este domingo del terror. La última vez que el petróleo cotizó por encima de los 100 es como una barrera psicológica, fue a raíz del ataque de Rusia a Ucrania. Ahí estuvo desde marzo del 2022 hasta julio del 2022 sobre los $100 y desde entonces no había vuelto a tocar los 3 dígitos. Dicho eso, Goldman Sachs hizo un informe que publicó ayer que dijo que el bloqueo efectivo de la vía fluvial por parte de Irán del Estrecho de Hormuz tiene un impacto 17 veces mayor que el shock de la producción petrolera rusa
después de la invasión de Ucrania. O sea, en el fondo, si efectivamente el tiempo se prolonga, que el estrecho de Hormuz está cerrado por esta guerra, es más fuerte que el impacto que tuvo todo lo que significó en Rusia la guerra con Ucrania. Ahora, para poner un poquito paño frío, por lo menos ponerlo en perspectiva, ¿se acuerdan en 2008 cuánto estaba el precio del petróleo? Justo antes de la crisis. ¿El 2008? ¿No? ¿Cuánto? 145. Ah. Fue un minuto donde en el fondo había exceso de demanda porque China estaba súper acelerando el crecimiento, había inestabilidad financiera, después vino la crisis, se desplomó el precio, pero hemos estado en momentos así. En concreto, ¿por qué esta guerra impulsa tanto? Por dos razones principales. Una, o sea, porque Goldman Sachs dice que es súper fuerte el shock. Un cierre casi total del estrecho de Hormuz. Ahí Irán ha amenazado todas las veces posible que va a atacar a quien se atreva a pasar. Y ahí transita el 20% del petróleo del mundo. Y es importante porque ese es un petróleo que va principalmente a Asia. Entonces tiene por ahí también una llegada a los precios de muchos de los productos que nosotros compramos. La artillería entera salió ayer a calmar los mercados. Realmente, si uno ayer se ponía a seguir a Trump durante el día, básicamente se dedicó a tratar de bajar el petróleo de los 100. Eso es básicamente lo que hizo. Usó todos los foros, todos los métodos para influir este precio y lo logró, cerrando ayer en torno a 90. Pero verlo casi todo el día, haciendo puntos de prensa, filtrando información, amenazando y llamando hasta a Putin, dejó una sensación nerviosa de cómo va a seguir la volatilidad del crudo, porque para que alguien salga así, digamos, con ese despliegue, Trump prometió que la guerra sería más corta, primero. Claro. Después que los países alineados, a sus países, digamos, cercanos, iban a liberar sus reservas para aliviar la demanda. Todos los países tienen reservas estratégicas de petróleo. Y lo que él dijo es que él lo estaba llamando para pedirles que liberaran ese petróleo y con eso aliviar la presión de la demanda. Pero eso es como sacar toda la comida a la despensa para no ir al supermercado. Claro. Eso es básicamente. Pero ¿qué pasa? Que te quedas sin despensa. Pero en un momento de quiebre de stock te ayuda. Te ayuda. Te ayuda a pasar como a vadear con la perspectiva de que luego vaya a poder comprar de nuevo. Recuperar la despensa. La pregunta es cuánto van a estar todos los países dispuestos a quedarse sin despensa. O sea, y cuánto se van a alinear. Después, ya hacia la tarde dijo que se levantarán algunas de las sanciones a naciones petroleras, porque hay muchas de estas naciones que tienen en el fondo sanciones comerciales para incentivarlas a normalizar el flujo. O sea, ya realmente todo lo que se puso. Y incluso en un minuto dijo que estaba dispuesto a escoltar a los barcos que pasaran por el estrecho de Hormuz. Para el fondo, para más que liberarlo, decía, yo los voy a escoltar uno por uno. Lo que, por supuesto, es difícil porque significaría escalar la guerra y hacerlo nuevamente complejo. Hoy, un duro reportaje del New York Times cuestiona la real capacidad del presidente de Estados Unidos de bajar el precio del petróleo con la guerra andando. O sea, la única alternativa es acortar la guerra. Hoy día Irán le respondió tempranito en la mañana y le dijo que ellos no estaban pensando en hacer una tregua. Que además que dependía de ellos cuánto duraba la guerra. Claro, que dependía de ellos y que no estuviera poniendo fecha. Entonces Trump, según el New York Times, ya realmente tiró todo lo que podía tirar para que el precio del petróleo. ¿Y por qué Trump está tan preocupado en el corto plazo? Por un concepto que están usando los norteamericanos que se llama Big Mac. ¿Big Mac? Mira, vienen al segundo semestre las midterms, que son las elecciones donde se renueva el Congreso norteamericano y para los presidentes es una especie de plebiscito y a la vez es un momento electoral clave para saber el éxito de su gobierno. Big Mac es un concepto que supone big, o sea, grande, midterms are coming, que son las midterms vienen, y se refiere a todas aquellas medidas que los presidentes norteamericanos hacen los meses previos a las midterms, a estas elecciones de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Cualquier cosa que el presidente haga, Big Mac, está en el fondo tratando de posicionarse. Y ahí la lectura de todo este despliegue es que es 100% político y tiene que ver precisamente con que sus asesores principales, según el fondo publicó ayer un reportaje bien extenso, le están diciendo que hay tres cosas que no pueden coexistir: la guerra de Irán, el precio de la bencina subiendo y las elecciones de noviembre. Eso no es posible, digamos. Las bencinas han aumentado un 17% desde el inicio de los ataques de Estados Unidos a Israel. Eso, el fondo ha llevado a que, por ejemplo, hay alzas en algunas zonas de 10 centavos en 24 horas. Entonces, imagínate, tú vas a subir el fondo a llenar el tanque y te das cuenta que en 24 horas subió 10 centavos en ciertos lugares
específico. Es la mayor subida rápida del 2022. Entonces el Financial Times dice que este grupo de asesores le dijo que tenía que parar eso ya mismo porque si no se le iban a tensionar los votantes. En general, en todas partes, el temor es como siempre que el petróleo alto aumente los costos, desacelera a los países importadores o industrializados y genera inflación. Ya todo el mundo dice eso, bueno, es como un lugar común, ¿no? Típico, sube el petróleo ya. Pero ayer el Fondo Monetario Internacional el viernes hizo una estimación y dijo, esto no es una sensación. Un aumento del 10% del peso del petróleo que se mantenga la mayor parte de este año podría sumar un 0,4 a la inflación mundial. O sea, ya hay un número. Vamos a saber en el fondo si sigue manteniendo a ese nivel. El problema es que el mundo ha sumado otros combustibles, pero sigue siendo el petróleo el combustible por excelencia del mundo actual. Las estimaciones dicen que hay 1.400 millones de autos en el mundo que funcionan en base a benzina. Los autos eléctricos van creciendo, pero siguen en el fondo siendo un 85% los que requieren petróleo o algún derivado del petróleo. Pero también los aviones, el transporte marítimo y los camiones, lo que significa que se encarecen el traslado al comercio mundial. Subémosle el petroquímico, que uno se lo olvida porque uno cree que el petróleo es para movilizar cosas. El 16% del petróleo va a plásticos, nylon, fertilizantes. O sea, si nos miramos acá en el estudio, yo los miro a ustedes, estamos básicamente rodeados de petróleo en cualquiera de sus formas. Aunque no lo notemos. Aunque no lo notemos, salvo nuestra piel. Dios mío. Entonces, en el fondo, por eso que llega así y genera tanta preocupación. Claro. O sea, por eso es tan profundo un aumento del precio. Y para hacer este RAD me di una vuelta con los economistas de los bancos, que son los que hacen las estimaciones y después recomiendan a los clientes cuando ven el impacto. Y en resumen, bueno, todos dicen que va a depender de cuánto se mantiene alto el petróleo, pero ya se podría ver en el IPC de marzo y abril. Y si es que se mantuviera, sería un 0,3 a la inflación anual. 0,3 a la inflación anual. Anual, 0,3, o sea, en el fondo... Harto. Sería lo que sería si que se mantiene alto. Algunos más pesimistas dicen que podría ser más incluso, pero más o menos eso es lo que encontré. Los precios de la benzina ya registraron una alta alza la semana pasada, pero como es retroactivo y con un rezago, deberíamos ver en unas semanas más que si suframos el golpe de esta semana de petróleo alto. Una cosa súper cortita, pero que encontré que era como interesante de contar, es que una vez se siente tan distante de estos números o que es un barril Brent, etcétera. Pero los barriles, el fondo Brent y el norteamericano, que es el WTI, son valores de referencia de un barril que tiene 159 litros. Y eso, cuando uno toma ese barril, la mitad, después de refinado, puede ser benzina. O sea, cuando ustedes le digan que el barril subió de 90 a 100, tienen que imaginarse, en el fondo, que ese barril son 76 litros de benzina. Y ahí uno empieza a ponerle como la magnitud, claro. La magnitud, porque que barriles suenan como unas cosas que están como en el Mar del Norte, no tengo idea, una cosa bien lejana. Si tenía un auto de estanque grande, es un estanque. Claro, tú tenés que empezar ahí. Claro. 10% más. Así que eso son de referencia, por supuesto, porque el fondo, el Brent es de un tipo de petróleo que está de Mar del Norte y el otro en Estados Unidos, pero ayuda. Un último datito es que de la moneda están mirando con preocupación esta inflación importada, porque es una inflación importada pero inevitable, entonces no hay mucho que se pueda hacer, digamos, que no estaba en los libros. De hecho, aunque han sido muy críticos del estado macroeconómico del país, dicen que la inflación era una de las cosas como que contaban con, digamos, eso ya estaba confluido. Así que el impacto específicamente lo vamos a ver en 2 semanas más en el IPOM de marzo y el IPC de marzo, que es el 8 de abril. Y ahí vamos a ver cuánto nos pegó este episodio y si nos sigue pegando. Es decir, ¿cuánto dura el episodio más? Ojalá que para el 8 de abril ya sea pasado. Ya, algunas cosas. Uno, Paloma Ávila, nuestra Paloma Ávila nos dice que el 70% de los contratos regulados son por combustibles fósiles. Sí. Así importante. Fuerte, sí. Y el bueno de Danilo Herrera dice que con datos al 99,9% del CERVEL, Daniel Manucheri tiene un poquito más, ¿o no? 94.501 contra 94.478 votos. O sea, el diputado más votado de Daniel Manucheri. Sí. Al contrario de lo que en algún momento sostenía la propia Pamela Giles. Claro. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paula? Hoy día es como un día de las últimas cosas, porque el presidente Boric se recibe a las 15:15 de la tarde del Rey de España. Esto enmarcado en una serie de actividades, les decía yo, de cosas del último día. Por ejemplo, a las
5:30 también va a realizar un saludo protocolar a todas las delegaciones del Palacio de la Moneda que vienen por la ceremonia de cambio de mando. Y a las 21 horas es su última cadena nacional. Vamos. Marily Luders, atentos a... Hay que estar mirando las bolsas afuera. Ayer como que después de varios días de estar perdiendo fuerte, ayer se recuperaron y rebotaron un poquito. Hay que ver hoy día cuánto convence los discursos de Trump y si podemos volver a ver algunos números verdes después de una semana dura. Vamos, con Marily Luders, con Paula Valenzuela, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Buenos días. Muy buen martes a todos.